Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Rubén y soy conductor de camiones desde hace más de 10 años. He recorrido casi todo el país, cruzando caminos solitarios, a veces bajo la lluvia, otras bajo el sol abrasante, siempre con el mismo ruido constante del motor y el asfalto zumbando bajo las ruedas. A lo largo de mi carrera, he tenido todo tipo de compañeros de viaje, algunos habladores, otros callados, algunos con historias interesantes, otros con tan solo la mirada perdida. Pero nunca había conocido a uno como el que me tocó esa noche. Era una noche fría, de esas que se sienten más solitarias cuando uno está en la carretera. El cielo estaba despejado, pero el aire tenía esa humedad pegajosa que no se va fácilmente. Me dirigía hacia el norte, en un camión de carga que había recogido en una pequeña ciudad. No era un viaje largo, pero la oscuridad de la carretera y el silencio pesado me hacían sentir que el tiempo pasaba más despacio de lo normal. Esa noche, mi copiloto era un hombre extraño. Llegó al punto de carga justo cuando me disponía a partir. No lo conocía, ni siquiera había sido asignado a mi ruta, pero su presencia parecía inamovible. Cuando le pregunté por qué había aparecido, me dijo que no era nada personal, solo que le habían indicado que me acompañara. Su nombre era Daniel, y aunque parecía educado, sus ojos mostraban algo que no pude identificar al principio. Cuando subió al camión, me ofreció un apretón de manos frío y fuerte. Lo miré de reojo mientras tomaba su asiento junto a mí, sin decir nada más. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. La radio apenas se escuchaba, y la única luz visible era la tenue del faro del camión, que iluminaba la carretera vacía delante de nosotros. El viaje avanzaba sin sobresaltos, pero había algo en el aire que me ponía incómodo. Era como si el mismo camino estuviera lleno de presencias invisibles que lo observaban todo. Daniel, por su parte, no decía una palabra. Parecía estar perdido en sus pensamientos con la mirada fija en el horizonte nocturno. No lo entendía. No era normal que alguien viajara en silencio, más aún en un viaje tan largo y solitario como este. El silencio empezó a volverse pesado e insoportable, y no pude evitar romperlo. Oye, ¿por qué tan callado? No es habitual encontrarme con alguien que no hable ni un poco. Él giró lentamente hacia mí. Sus ojos parecían más oscuros que el resto de la noche, como si estuvieran absorbiendo toda la oscuridad. Por un momento, me sentí como si todo a su alrededor se hubiera detenido. «No tengo mucho que decir», respondió con una voz suave, casi susurrante. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Seguí manejando, concentrado en la carretera. Las luces del camión iluminaban de manera intermitente los árboles al lado de la carretera, que parecían moverse de forma extraña, como si no siguieran el ritmo natural del viento. La sensación de estar siendo observado volvió con más fuerza. No pude evitar mirar a mi copiloto de reojo, preguntándome qué tipo de persona era realmente. El viaje continuó, y de pronto un cambio sutil en el ambiente me hizo darme cuenta de algo extraño. Las sombras parecían moverse de manera antinatural. Sentí que el aire se volvía más espeso y pesado, como si la atmósfera se hubiera cargado de electricidad estática. Miré a Daniel y lo vi mirando la carretera de manera fija, sin pestañear. «¿Daniel?», le pregunté, pero no respondió. Unos segundos después comenzó a hablar, y sus palabras me dejaron helado. «No estamos solos, Rubén. Siempre hay algo, siempre hay alguien más». Traté de reír para calmar los nervios, pero su tono de voz era tan serio, tan imponente, que no pude. Miré hacia los lados de la carretera, pero no había nada inusual. Sin embargo, una sensación de presagio comenzó a llenar cada rincón del camión. Algo en mí me decía que este viaje, por alguna razón, sería diferente a todos los demás. Entonces, vi algo en el horizonte. Un par de luces débiles brillaban a lo lejos. Al principio pensé que era otro camión acercándose,
Pero a medida que las luces se acercaban, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las luces no parpadeaban como las de un vehículo normal, sino que brillaban con una intensidad inquietante, casi sobrenatural. Intenté acelerar para poner distancia entre nosotros y esa extraña fuente de luz, pero algo en mi interior me decía que no debía. De repente la radio comenzó a interferir. El sonido de estática era insoportable. Mi corazón latió con fuerza. Y fue entonces cuando escuché las primeras palabras a través del ruido blanco. «No huyas, Rubén». La voz provenía de la radio, pero no era la mía ni la de Daniel. Era una voz que no pertenecía a este mundo. El aire dentro del camión se volvió helado en un instante. El frío recorrió mi espalda como una corriente eléctrica, y el vaho de mi respiración se hizo visible. Mis manos temblaban al volante, y un sudor frío se formó en mi frente. Miré rápidamente a Daniel, pero él no mostraba ninguna reacción. Seguía mirando hacia la carretera, como si no hubiera escuchado nada. La voz en la radio, cada vez más clara, continuó. Esta vez con un tono mucho más cercano, como si estuviera justo al lado de mi oído. «Te estamos observando, Rubén, has cruzado el umbral». Mis ojos se desorbitaron y por un instante sentí que mi mente se nublaba. «¿Qué está pasando?», pensé. No entendía nada de lo que estaba sucediendo. No podía dejar de mirar la radio, pero algo dentro de mí me decía que no debía, que lo peor estaba por venir. «¿Daniel?», logré preguntar, mi voz temblorosa. «¿Escuchaste eso?». Daniel por fin giró lentamente hacia mí. No tenía una expresión de sorpresa o miedo. No parecía inquieto en lo más mínimo. Simplemente me miró, sus ojos fijos, profundos, y murmuró con esa calma aterradora. «Lo sé. Ellos siempre están cerca, Rubén, y no te dejarán ir». La piel se me erizó por completo. Sentí un nudo en el estómago, una sensación que solo ocurre cuando algo que no puedes comprender está a punto de suceder. Volví a mirar la carretera, y fue entonces cuando lo vi. Un resplandor de luz brillaba con intensidad, pero no como un faro de un vehículo, ni como la luz de una casa o un poste. Era como una especie de neblina luminosa que se arrastraba por la carretera, cubriéndola a medida que avanzábamos. «¿Qué diablos es eso?», dije en voz baja sin saber si me dirigía a mí mismo o a Daniel. Mi copiloto no dijo nada, pero sus ojos se clavaron en la carretera como si ya supiera lo que estaba por suceder. La neblina parecía acercarse rápidamente, y con ella, una sensación de opresión, como si el aire se estuviera espesorando, volviéndose más denso y difícil de respirar. El camión parecía perder velocidad por sí mismo, como si algo estuviera quitándole la energía. Mis manos apretaron el volante con fuerza, pero no pude evitar sentir que estaba perdiendo el control. «Daniel, ¿qué es eso?», grité, esta vez realmente aterrorizado. Finalmente Daniel habló, pero sus palabras no fueron para tranquilizarme. «Son ellos, ya lo sabes, has cruzado el umbral, Rubén. No hay vuelta atrás». Mi mente comenzó a arder con preguntas. ¿Qué quería decir con el umbral? ¿Por qué hablaba como si supiera algo que yo no sabía? Mi corazón palpitaba con fuerza, y un miedo primitivo se apoderó de mí. La carretera ya no era la misma. Las luces del camión iluminaban algo diferente, algo que no debía estar allí. La neblina iluminada por esa extraña luz parecía cobrar vida propia, serpenteando, deslizándose sobre el asfalto, como si la carretera fuera un río, y la niebla su corriente. Y luego, como si todo fuera una cruel broma, la radio comenzó a emitir nuevamente, esta vez con una voz que parecía familiar, pero distorsionada, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de un túnel. «Rubén, ¿puedes oírnos? Escucha. Si quieres sobrevivir tendrás que... No confíes en él». La radio se apagó de golpe. Un silencio absoluto llenó el camión. No supe qué hacer, si detenerme, si seguir, si preguntar a Daniel qué estaba pasando. La sensación de que algo me acechaba creció con cada segundo que pasaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que sentía a continuación. Una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera observando desde todos los ángulos. «¿Qué quieren de mí?», pregunté casi sin saber si realmente esperaba respuesta. Daniel me miró por fin con una expresión que ya no era humana. Sus ojos, oscuros como la noche, me transmitían una sensación tan profunda de vacío
que me hizo sentir como si estuviera mirando al abismo. Se inclinó hacia adelante, acercándose lentamente a mi oído. Ellos te han marcado, Rubén, y no te dejarán ir hasta que hayas completado el viaje. Antes de que pudiera reaccionar, el camión dio un tirón hacia la izquierda. Casi me hace perder el control. La carretera frente a nosotros se había transformado en algo irreconocible. En lugar de continuar recta, los árboles a los lados de la vía se retorcían, como si fueran sombras vivas. Los faros del camión alumbraban figuras moviéndose rápidamente, figuras que no tenían rostro, solo sombras alargadas, que se desvanecían cuando intentaba mirarlas con más claridad. De repente, la carretera comenzó a desvanecerse como si la realidad misma estuviera desmoronándose ante mis ojos. La niebla se había vuelto tan espesa que no podía ver más allá de unos pocos metros. Pero había algo más, algo que sentía, que no podía ver, pero sí escuchar. Risas. Risas extrañas, distorsionadas, provenientes de todos los lados, pero sobre todo de Daniel. Me giré hacia él, y allí estaba, su rostro transformado en algo inhumano, una mueca torcida que se asemejaba más a una máscara que a un rostro real. «¿Quién eres?», grité completamente aterrorizado. La risa cesó en el instante en que la niebla lo envolvió todo. El camión seguía avanzando, pero el sonido del motor ya no era el mismo. Ahora sonaba como si estuviera arrastrándose, como si sus entrañas se estuvieran desgarrando. La niebla había envuelto el vehículo por completo, y la carretera desaparecía bajo la capa espesa de ese manto blanco. Todo lo que veía era ese resplandor vacilante en la distancia, que parecía moverse y cambiar de forma como si tuviera vida propia. Me sentía atrapado en una pesadilla sin salida. Y Daniel, mi copiloto, ya no era más que una figura que ocupaba un espacio, su rostro completamente distorsionado por la luz oscura que lo rodeaba. Estaba allí, pero no lo estaba. El ser que estaba frente a mí no era la persona que había subido al camión. La niebla comenzó a oscurecerse aún más, hasta que todo se volvió completamente negro. De repente, el sonido del motor se detuvo por completo. El camión se había detenido, pero no de manera natural. Algo había causado que el motor dejara de funcionar. Mi respiración se aceleró, y la sensación de estar completamente solo me envolvió por completo. Miré a mi alrededor, pero lo único que pude ver fue la niebla espesa y los destellos de la luz que se desvanecían rápidamente. Entonces, escuché algo más. Un sonido, suave al principio, pero luego creciente, como un susurro. Pero no era una voz humana. Era algo más profundo, algo antiguo, que parecía venir de todas partes. «Rubén», mi nombre fue susurrado, pero no fue Daniel quien lo dijo. Era una voz que parecía provenir del fondo de la tierra misma, una voz que me heló la sangre. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y una ola de frío recorrió mi espalda. Miré a Daniel, pero él no se movió. Estaba quieto, tan inmóvil que parecía una estatua, y por primera vez en todo este tiempo, su rostro me pareció vacío, como una máscara de algo que ya no estaba allí. De repente, la niebla se apartó de golpe, y lo que vi ante mí no fue la carretera que conocía. En lugar de eso, el camión estaba parado en lo que parecía ser una especie de campo vasto y vacío, sin fin. Las estrellas brillaban en el cielo, pero no de manera normal. Eran mucho más grandes, más cercanas, y su luz era pálida, casi opaca. No podía comprender qué estaba pasando. Las leyes de la naturaleza no aplicaban en este lugar. De pronto el camión comenzó a moverse solo. No podía hacer nada para detenerlo. El volante estaba rígido, como si una fuerza invisible lo estuviera dirigiendo, llevándonos por un sendero que no había sido marcado en ningún mapa. Las ruedas giraban en un terreno extraño, y el sonido de las piedras y la tierra raspando bajo ellas resonaba en mis oídos. La sensación de estar atrapado en un lugar donde no debía estar se hizo insoportable. Un terror visceral me envolvía, y aunque intenté mantener la calma, sentí que algo en mí se quebraba. No estaba solo. No podía estarlo. «Rubén»,
La voz susurrante volvió a llamarme, esta vez más cerca, más intensa. «Ya estás aquí. Has cruzado la línea». No entendía qué significaba eso. No sabía qué estaba pasando ni por qué estaba sucediendo, pero lo sentía. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Esto no era un accidente. Esto no era un simple mal viaje. Esto era algo que estaba fuera de mi control. Algo que no entendía, pero que estaba sucediendo. En ese momento, el camión se detuvo bruscamente y una figura apareció frente a mí, justo en el camino. Era una silueta humana, una sombra que no reflejaba ninguna luz. Me quedé paralizado, mirando esa figura. De su forma, emergió una energía oscura, como un vórtice de niebla negra que se extendió hacia el camión. La figura levantó una mano, y al hacerlo, una oleada de frío me envolvió por completo. «¿Quién eres?», grité, pero mi voz sonó como un eco distante, como si fuera mi alma la que respondía, no mis palabras. La figura no respondió con palabras, sino con una risa profunda y retumbante que no venía de la figura misma, sino de todas partes, del aire, del suelo, del espacio que nos rodeaba. Era una risa que retumbaba en mi pecho, que hacía vibrar los huesos. Era como si todo el universo estuviera burlándose de mí. De repente, la figura desapareció, y el camión arrancó nuevamente, esta vez con más fuerza. Los faros iluminaban algo extraño, algo que no tenía forma, pero que parecía estar creciendo a medida que nos acercábamos. No era un ser, pero tampoco era un objeto. Era como una extensión del mismo vacío, una creación de oscuridad y vacío. No podía ver con claridad lo que era, pero lo sentía. Sentía que era lo que había estado esperando. «No mires, Rubén», dijo Daniel con una voz que ya no era humana. Miré hacia él, y por fin entendí lo que había querido decir. Él no estaba aquí para ayudarme. No estaba aquí para acompañarme en este viaje. Él era parte de esto, parte de lo que ahora me rodeaba, parte de lo que había cruzado el umbral. Entonces todo se desmoronó. La niebla, las risas, las figuras, el camino, todo desapareció de golpe. Y con ello, la realidad misma comenzó a desmoronarse. El vacío me envolvió por completo. La sensación de caer, de perderme en una oscuridad infinita, me consumió. El sonido del motor ya no era el de un camión. El ruido se transformó en un retumbar profundo, como si el mismo universo estuviera desgarrándose. Las paredes de la realidad parecían desintegrarse a mi alrededor, dejando solo una vasta nada que me tragaba sin piedad. Mi cuerpo se sentía liviano, como si flotara en un espacio entre dimensiones. No había horizonte, no había tiempo. Solo existía el peso de la oscuridad y la presencia de algo antiguo, muy antiguo, observándome. A través de la niebla de mi confusión, una voz comenzó a retumbar en mi mente, más fuerte que nunca, como un eco infinito que venía de lo más profundo de la oscuridad. Rubén, ya lo sabes, lo has sabido desde el principio. No era la voz de Daniel, ni la voz de la radio. Era una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Era la voz de algo ancestral, algo que había estado esperando, observando, aguardando. Algo que había conocido mis pasos antes de que siquiera naciera. ¿Qué quieres de mí?, logré susurrar, mi voz rasposa y quebrada por el miedo y la desesperación. Y entonces una figura apareció frente a mí. No fue una figura humana, ni siquiera una sombra. Era una presencia que parecía hecha de la misma oscuridad, una silueta que se expandía y contraía, como si estuviera hecha de 1000 formas, de 1000 posibilidades. Era todo lo que no podía comprender, todo lo que no podía ver ni tocar, pero que sabía que estaba allí, mirándome. Eres parte de nosotros, Rubén. Has cruzado la línea y no hay regreso. Eres uno de nosotros ahora. Las palabras me atravesaron como dagas invisibles. Cada sílaba era un peso, una condena que no podía evitar. La angustia, el terror, me ahogaban. Había intentado huir, había intentado racionalizar, pero estaba claro que nada de eso importaba ahora. De repente, el camión reapareció, pero ya no era el mismo.
Ya no estaba en la carretera, ni en el campo vacío. Estaba en medio de un vasto abismo, donde no había cielo ni tierra, solo una expansión interminable de oscuridad. Y Daniel ya no estaba, no en forma física. En su lugar sentí su presencia en cada rincón, en cada susurro de la oscuridad. Él había desaparecido, pero a la vez ya no era necesario. El viaje que había comenzado con él, el viaje que había sido conducido por sus palabras, ahora me había absorbido por completo. Ya no estaba en control. De repente la niebla se disipó y pude ver algo más allá del abismo. Una puerta de madera antigua, ajada por el tiempo, que flotaba en medio de la nada. No había paredes, no había suelo, solo la puerta, y algo dentro de mí me impulsó a acercarme, a caminar hacia ella sin saber por qué. No había marcha atrás. La puerta me llamaba. Con pasos temblorosos, dejé el camión atrás. El aire que respiraba ya no era aire. Era algo frío, denso, que se deslizaba por mi garganta, como si no perteneciera a este mundo. Mientras avanzaba, la puerta se acercaba. Sabía que detrás de ella no había más que lo desconocido. Sabía que no había retorno. Con un impulso desesperado la abrí, y en ese instante la oscuridad me tragó por completo. Mi nombre es Guillermo Torres, y soy trailero desde hace más de 20 años. Conduzco mi camión por carreteras olvidadas, cruzando todo tipo de paisajes y pueblos alejados del bullicio de las grandes ciudades. Las horas se mezclan y los días pierden su sentido cuando uno pasa tanto tiempo en la ruta, pero nunca imaginé que mi vida daría un giro tan extraño, tan oscuro, en una de esas noches interminables. Era una noche como cualquier otra, en pleno invierno. La carretera estaba solitaria, rodeada de campos desiertos y montañas que se alzaban en la distancia, como sombras gigantes que apenas se distinguían bajo el manto estrellado. Mi camión, un viejo modelo que ya había recorrido miles de kilómetros, rugía suavemente mientras atravesaba la autopista. Ya llevaba varias horas conduciendo. El sueño comenzaba a apoderarse de mí, pero sabía que debía llegar a mi destino. En el camino, me crucé con un par de camionetas más, pero la mayoría de las luces que parpadeaban en el horizonte parecían ser delgadas y dispersas, como si hubiera algo en el aire que desdibujara la visión. Esa es la sensación que me dejó esa parte de la ruta. El aire estaba espeso, pero lo que realmente me desconcertaba era la ausencia de cualquier otra señal de vida. No se veía ni un alma, no había ni un solo pueblo cerca, solo la carretera, mi camión y la vasta oscuridad. Entonces, sucedió. A lo lejos, más allá de la curva en la carretera, vi una luz brillante. Al principio pensé que era otro camión, pero algo no estaba bien. La luz era demasiado intensa, demasiado cegadora, y me sentí como si algo me estuviera llamando. Instintivamente reduje la velocidad y me acerqué cautelosamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver a una figura. Un hombre, de pie junto al borde de la carretera, con la mano levantada en señal de hacer autostop. La imagen era extraña, como si el tipo estuviera fuera de lugar, con ropas muy antiguas, algo gastadas, pero no del todo de la época. Me sentí incómodo al principio, pero era común que los viajeros en rutas solitarias se detuvieran en busca de un aventón. Sin embargo, algo no me dejaba tranquilo. Había algo en su postura, algo en la forma en que se mantenía erguido tan recto, que no encajaba con la imagen usual de los autoestopistas. Decidí detenerme, aunque la incomodidad seguía creciendo dentro de mí. El hombre no se movió ni siquiera un centímetro. Su rostro estaba completamente a la sombra, como si la luz de los faros lo esquivara. ¿Te llevo a algún lugar?, pregunté con la ventana parcialmente bajada, tratando de mantener una distancia. El hombre se acercó lentamente, como si cada uno de sus pasos fuera una eternidad. No dijo una palabra, pero me miró fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que me desconcertó. No pude evitar sentir una presión extraña en el pecho, como si estuviera viendo algo que no debía ver. ¿A dónde vas?,
Pregunté de nuevo, esta vez con voz firme, tratando de romper el silencio que se había hecho incómodo. Finalmente habló. Su voz era baja, profunda, como si viniera de muy lejos. Solo quiero llegar a la ciudad, pero no puedo caminar solo. Me siento perdido. Mi instinto me dijo que debía seguir mi camino, que algo no estaba bien. Pero la carretera estaba desierta y el hombre parecía tan vulnerable. Algo me impulsó a abrir la puerta del camión, aunque mi intuición me decía que no lo hiciera. No sé por qué lo hice, tal vez por el cansancio, tal vez por esa sensación extraña que sentía, como si algo me estuviera diciendo que lo ayudara. El hombre subió al asiento del copiloto sin hacer ruido, sin prisas. Su presencia parecía llenar el camión de una energía extraña, como si estuviera esperando algo, o tal vez como si estuviera observándome de cerca. Por unos momentos, el silencio fue total, solo el sonido del motor rompiendo la quietud de la noche. A medida que avanzaba por la carretera, el ambiente dentro del camión comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, más denso, como si algo estuviera presionando el espacio que compartíamos. Miraba de reojo al hombre de vez en cuando, pero nunca lo veía moverse, como si estuviera congelado en su lugar sin cambiar su expresión. ¿Cómo es la ciudad?, le pregunté intentando romper el silencio que me estaba envolviendo, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, una pequeña ráfaga de viento hizo temblar los cristales del camión, y por un segundo pensé que había escuchado susurros, como si alguien, o algo, estuviera hablando, pero las palabras eran incomprensibles, como un murmullo lejano. En ese momento miré nuevamente al hombre y vi algo que me heló la sangre. Su rostro había cambiado, o al menos lo había imaginado de otra forma. No era la cara de un hombre común. Sus rasgos eran borrosos, pero podía distinguir algo extraño, algo distorsionado, como si su rostro se desvaneciera en el aire. El miedo me golpeó de lleno. Trató de no mostrar mi pánico, de continuar como si nada estuviera ocurriendo, pero el frío en el aire se intensificó, y las sombras alrededor de nosotros parecían volverse más densas, más oscuras. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba viviendo una experiencia que no podía comprender. Decidí detenerme, intentando recuperar el control de la situación. Cuando detuve el camión en el borde de la carretera, el hombre no hizo ningún movimiento para salir. Seguí mirando su rostro, que parecía cambiar ante mis ojos. Algo en él no era humano. ¿Te encuentras bien?, pregunté, mi voz temblando. No obtuvo respuesta. La figura seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Y entonces, de repente, el aire se volvió pesado y una presión indescriptible me envolvió. La oscuridad que rodeaba al hombre parecía acercarse, como si la misma noche estuviera tomando forma. Algo quería salir. Algo estaba dentro de ese hombre, y estaba claro que no era solo él quien estaba conmigo en ese camión. Al darme cuenta de la verdadera naturaleza de la criatura a la que había subido, comprendí que el horror que me esperaba era mucho peor que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. El miedo se apoderó de mí, pero no podía moverme. Sentía como si mis piernas estuvieran hechas de plomo, como si el aire alrededor de mí se volviera más espeso, más denso. Algo dentro de mí me gritaba que debía huir, que debía escapar de esa figura, pero el terror me mantenía inmovilizado. Los ojos del hombre, si es que aún se podía llamar así, se fijaron en mí con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. No eran ojos humanos, no eran ojos de carne ni de sangre, sino algo vacío, algo que miraba a través de mí, más allá de mi ser. La criatura abrió lentamente la boca, y en lugar de palabras, una corriente fría y pesada salió de su garganta, como si el aire se transformara en un susurro helado que se filtraba en mi mente. No pude entender lo que decía, pero lo sentí. Era un mensaje que no se escuchaba, sino que se sentía en lo más profundo del alma, una advertencia, una promesa de algo peor. Un rugido distante atravesó la quietud de la noche, como si la propia tierra estuviera protestando. A medida que las luces del camión parpadeaban, un viento helado comenzó a azotar con fuerza los cristales.
Me sentí más atrapado que nunca. Sabía que no podía seguir allí, pero mi cuerpo no respondía. La figura frente a mí comenzó a cambiar. Su cuerpo ya no era humano, sino algo que se deshacía, que se retorcían y se fundían en sombras. Comencé a escuchar risas, pero no eran risas de personas. Eran risas oscuras, cargadas de una maldad que solo existía en los rincones más oscuros del universo. Un sonido, como el arrastre de algo pesado, comenzó a llenar el aire, y la figura que estaba junto a mí se deshizo en una niebla oscura. En ese instante supe que no era solo una criatura, no era solo un ser extraño. Había algo mucho más grande detrás de ella, algo que había estado esperando, acechando, desde mucho antes de que yo llegara a esa parte de la carretera. No era un accidente que estuviera allí, no era una casualidad. De alguna manera logré reponerme. Respiré profundo, aunque el aire era más frío que antes. Miré hacia el espejo retrovisor, esperando ver algo más, alguna señal de lo que había sucedido. Pero el camión estaba ahora rodeado por un espesor de neblina densa que bloqueaba toda visibilidad. Decidí que ya no podía esperar más. Con un rápido movimiento intenté encender el camión, pero no lo conseguí. Las luces ya no respondían, y el motor no hacía más que emitir un zumbido apagado. El terror se convirtió en desesperación. Sentía que la criatura, la presencia que había subido conmigo, me estaba esperando. Era como si toda la carretera, todo el paisaje alrededor, se estuviera cerrando sobre mí, dejándome atrapado en ese momento de horror. Sin pensar, salí del camión y corrí hacia la oscuridad, ignorando todo lo que estaba detrás de mí. El frío cortaba mi rostro, y mis pies resbalaban sobre el pavimento, pero no me detuve. Algo dentro de mí me decía que debía llegar al pueblo más cercano, que debía llegar a algún lugar seguro. No me atreví a mirar atrás, no me atreví a pensar en lo que podría estar siguiéndome, porque sabía que si lo hacía, me perdería en la oscuridad de la carretera. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué al pueblo. Las luces del lugar brillaban débilmente en la distancia, como una promesa de seguridad. Pero lo que encontré allí no era lo que esperaba. El pueblo, normalmente lleno de vida, estaba en un silencio espeso. Las casas, antes con ventanas iluminadas, estaban todas cerradas. No se oía ni un sonido, solo el eco de mis pasos. El aire, ya no frío, parecía tener una densidad extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, como si todo el lugar estuviera observándome. Me dirigí a la estación de policía, donde finalmente encontré a alguien. El oficial, un hombre mayor con arrugas profundas en su rostro, me miró con una expresión que nunca olvidaré. ¿Tú también?, dijo, su voz rota, como si hubiera estado esperando algo que nunca podría describir. No entendí sus palabras, pero su mirada me lo dijo todo. Aquellas criaturas, esas presencias que subían con los traileros, no eran una leyenda local. No eran historias de borrachos ni rumores. Eran reales, y todos, en algún punto, sabían de ellas. El oficial me llevó a una pequeña oficina, donde me explicó lo que nadie había querido contarme. Los traileros que pasaban por esa carretera, algunos de ellos desaparecían o regresaban con historias incomprensibles, como si algo les hubiera tocado, algo que les cambiaba para siempre. Nadie se atrevía a hablar de ello, pero era un secreto a voces. Todos sabían de esas criaturas que subían en la oscuridad, y todos sabían que no era prudente continuar. En ese momento comprendí que mi encuentro con esa figura no era un accidente, no era un error. La carretera, esa misma que había recorrido tantas veces, me había mostrado su cara más oscura. Y ahora, no solo la figura del hombre extraño me perseguiría, sino todo lo que venía con él, todo lo que había tocado mi alma en esa noche interminable. El oficial me advirtió que dejara la carretera, que nunca volviera a ese tramo. Me dijo que, si alguna vez regresaba, ya no encontraría el mismo camino. Lo que había cruzado esa línea de sombras no era algo que pudiera dejar atrás, y algo en su mirada me decía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Sin más que decir, salí de la estación de policía.
con la sensación de que no solo había estado corriendo de algo en esa carretera, sino que algo mucho más grande y oscuro me había seguido a casa. La carretera me había marcado, y aunque había escapado de sus garras por ahora, sabía que no podría huir de lo que había presenciado en la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña cuando estás solo en la carretera, conduciendo en plena noche, y de repente te encuentras con un retén? Es algo que probablemente todos hemos experimentado alguna vez, pero lo que me pasó a mí esa noche, en mi camino de regreso a casa, fue algo que jamás olvidaré. Me llamo Javier Gómez. Soy originario de León, Guanajuato, y esta historia ocurrió hace algunos años, pero aún la recuerdo como si hubiera sido ayer. Era una noche de otoño, y el clima en la carretera estaba un poco frío. Había terminado mi jornada de trabajo y me dirigía hacia mi casa. La ruta era bastante común para mí, y aunque el camino no tenía muchas curvas ni cruces peligrosos, esa noche algo se sentía diferente. La carretera, normalmente llena de vida en el día, ahora parecía vacía, casi desierta. Solo algunos faros de autos en la distancia y la luz pálida de la luna iluminaban el camino. El motor de mi coche zumbaba de manera tranquila, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. De repente empecé a notar que la visibilidad se iba reduciendo. La niebla comenzó a levantarse de forma extraña, como si hubiera salido de la nada. La carretera, antes clara y amplia, se volvía más borrosa, y me vi forzado a reducir la velocidad para no perderme en el aire espeso que ahora me rodeaba. Pensé que era solo una neblina pasajera, pero nunca imaginé lo que ocurriría poco después. A lo lejos vi luces intermitentes, algo inusual en una carretera tan solitaria a esa hora. Al principio, pensé que podía ser un accidente o un vehículo detenido, pero conforme me acercaba, los faros se veían más grandes, más intensos, como si fueran luces de un retén. Sentí un nudo en el estómago, una incomodidad inexplicable que me hizo pensar si debería desviarme o continuar. Pero no había muchas opciones. El camino ya se había estrechado, y la niebla lo hacía aún más difícil de navegar. Poco a poco, fui acercándome a la escena. Pude distinguir a varios hombres vestidos con uniformes, pero algo no estaba bien. No parecían policías comunes. Aunque sus uniformes eran parecidos a los que usualmente usaban las autoridades, no tenían el mismo aspecto de autoridad que uno esperaría. No había vehículos patrulleros a la vista, ni señales claras que indicaran que era un retén regular. Me di cuenta de que el ambiente era inquietante, casi antinatural. Había algo en el aire que me ponía nervioso, como si todo fuera parte de un juego extraño. El coche comenzó a detenerse lentamente, y los hombres se acercaron sin decir una palabra. No los veía claramente debido a la niebla, pero sus siluetas eran muy altas, más de lo que debería ser normal. Había algo inquietante en la forma en que se movían, algo demasiado rígido y calculado. No pude evitar un escalofrío recorriéndome la espalda. Los vi acercarse, y sin que dijeran una sola palabra, comenzaron a rodear el coche. Mi primer instinto fue bajar la ventana y preguntar si había algún problema, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Algo no me dejaba hablar. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, se acercó al cristal del lado del conductor. Su rostro estaba oculto en sombras, pero pude notar que sus ojos brillaban con una luz extraña, una luz que no podía identificar, como si no fueran ojos humanos. La sensación de incomodidad se hizo más fuerte. El aire, aunque frío, parecía denso, y el ruido del motor, que aún seguía encendido, sonaba como si fuera lejano, como si no estuviera en el coche, sino en algún lugar muy lejano. «¿A dónde vas, amigo?», dijo el hombre con una voz grave y cortante. Al principio no supe cómo responder. Mis palabras parecían atoradas. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Después de unos segundos logré decir con voz temblorosa: Voy a casa. Solo quiero pasar». El hombre no respondió. Simplemente me observó fijamente, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Me miraba como si estuviera buscando algo en mí, algo que no entendía. La niebla seguía elevándose alrededor del coche, y por un instante me pregunté si estaba soñando. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Un hombre que estaba a un costado del coche comenzó a moverse lentamente hacia el lado del pasajero, pero no de una forma natural. Caminaba como si sus pasos no fueran humanos.
como si estuviera flotando o deslizándose sobre el suelo. No podía ver claramente su rostro, pero su presencia me hizo sentir aún más atrapado. En ese momento supe que algo no estaba bien. No eran policías, no eran personas normales. Algo extraño y peligroso estaba sucediendo. La atmósfera se volvió aún más densa, y el aire, que antes había sido fresco, parecía volverse pesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, casi como si intentara escapar de lo que estaba sucediendo. Sentía que la niebla no solo cubría la carretera, sino que se estaba apoderando de mi mente, nublando mis pensamientos, volviéndolos confusos. El hombre que estaba frente a mí, el que había hablado con esa voz profunda y rasposa, no se movió ni un centímetro, y sus ojos brillaban con intensidad. No había duda de que algo no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. El hombre que se deslizaba por el lado del pasajero finalmente llegó hasta mi ventana, y aunque su rostro seguía oculto en las sombras, sentí su presencia más cerca que nunca. Podía oler algo extraño, un aroma pesado, como si hubiera estado en el mismo lugar por mucho tiempo. Algo entre humedad y algo más, algo a lo lejos, como si viniera de otra época. De repente, su mano tocó el vidrio de la ventana con un sonido sordo, como si fuera una señal. Entonces, el que parecía ser el líder del grupo hizo un gesto hacia los demás, y con una calma inquietante dijo: «No puedes seguir. El camino se ha cerrado para ti». Las palabras parecían resonar dentro de mi cabeza, como si estuviera escuchando algo más allá de la simple voz humana. No entendía lo que decía, pero una parte de mí, la más profunda y atemorizada, lo comprendió con total claridad. Algo había ocurrido y ya no podía escapar. El coche empezó a temblar, ligeramente al principio, como si alguien lo estuviera sacudiendo desde afuera. Miré los espejos, pero lo único que vi era la niebla espesa que se reflejaba de forma extraña. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Era como si alguien hubiera desconectado toda la energía, como si todo a mi alrededor hubiera dejado de funcionar. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Miré al hombre frente a mí, y algo en su mirada me dijo que ya no estaba en control de la situación. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. No podía respirar, ni moverme, ni pensar con claridad. Mi único deseo en ese momento era salir de allí, huir, pero las palabras del hombre seguían resonando en mi mente. El hombre que se deslizaba por el lado del coche, aún sin mostrar su rostro, comenzó a golpear el vidrio con los nudillos. El sonido era como un tambor lejano, profundo, retumbando en mis oídos. Un frío indescriptible me recorrió la espalda. No era solo la niebla la que me helaba, era el miedo profundo que no podía comprender, pero que sentía con toda mi alma. De repente, como si fuera una señal, el hombre líder levantó la mano y dijo: «Ahora puedes irte, pero no olvides lo que has visto aquí». Con una rapidez que no entendí, los hombres comenzaron a retroceder lentamente, desapareciendo en la niebla, como si se disolvieran en el aire. El coche, que había estado parado y congelado, comenzó a moverse por sí mismo, como si hubiera recobrado algo de vida. Mis manos temblaban sobre el volante y por un instante creí que la niebla desaparecería por completo, que todo volvería a la normalidad. Pero la sensación de que algo había cambiado, algo que no podía entender, no me dejó. El coche avanzaba y yo solo quería alejarme de aquel lugar, de esos hombres y de esa sensación de terror que se había apoderado de mí. Pasaron unos minutos, tal vez más, hasta que llegué a un pequeño pueblo que no conocía. No había niebla, pero el aire seguía siendo pesado. Algo en mi interior me dijo que, aunque había escapado de la niebla, no había escapado de la sensación de que me había cruzado con algo que no debía haber visto. Esa noche, mientras me detuve a descansar en una gasolinera, algo que me había dicho el hombre líder no dejaba de resonar en mi mente. El camino se ha cerrado para ti. No entendía lo que eso significaba, pero sabía que mi vida nunca sería la misma después de esa experiencia. No era solo un retén, no era un simple control policial. Lo que me había encontrado esa noche era mucho más oscuro, mucho más extraño de lo que mis ojos podían ver. ¿Qué había sido aquello? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué no podía recordarlos después de haberme ido de ese lugar? Mis pensamientos quedaban atrapados en un remolino de dudas y miedos, pero algo dentro de mí sabía que lo peor estaba por venir. No sabía si alguna vez volvería a ver ese lugar, pero si lo hacía, estaba seguro de que no sería el mismo.
La carretera seguía ante mí, vacía y silenciosa, pero ahora me sentía como un extranjero en ella, como si las reglas que antes conocía ya no aplicaran. Pasaron varios días desde esa noche. Traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada vez que tomaba el volante y conducía en la oscuridad, sentía esa presión en mi pecho, ese nudo en el estómago que no se iba. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz, y lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en la voz del hombre, en sus palabras, en la mirada que no pude olvidar. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar, pero lo sentía. Una tarde, mientras conversaba con un viejo amigo en el trabajo, mencioné de manera casual lo que me había sucedido aquella noche. Él, como era de esperar, no me creyó al principio. Me dijo que seguramente había sido una mezcla de cansancio y estrés, que la niebla y la carretera oscura pueden jugar trucos con la mente. Sin embargo, me miró fijamente cuando le conté sobre la sensación extraña de los hombres y su comportamiento, y entonces su expresión cambió. ¿Estás seguro de que fue solo eso?, me preguntó con un tono más serio del que me esperaba. Me miró con una inquietud que no entendía al principio, pero luego con un susurro casi imperceptible añadió: en este pueblo la gente habla de ciertas cosas, Javier, cosas que no se pueden explicar. ¿Has oído hablar de los vigilantes? Lo miré confundido y él, viendo mi ignorancia, explicó: son historias viejas. Cuentan que hay lugares, especialmente en caminos rurales, donde hay vigilantes que protegen algo. Nadie sabe qué es, pero los que han pasado por ahí, algunos han desaparecido. Otros han regresado, pero no son los mismos. Me quedé en silencio, pensando que era solo una historia más, un cuento para asustar a los niños. Pero al mirarlo a los ojos, pude ver que no estaba bromeando. Algo en su mirada me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Y en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa noche, al regresar a casa, tomé un desvío para evitar la carretera principal, sin querer volver a pasar por aquel tramo maldito. El miedo me había atrapado y no quería enfrentarme a la posibilidad de encontrarme con esos vigilantes nuevamente. Sin embargo, mi mente no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver sus figuras, sus ojos brillando en la niebla. Lo peor de todo es que comenzaba a recordar algo más, algo que había quedado grabado en mi memoria en la confusión de esa noche, durante el breve momento en que el líder se acercó a mi ventana. Antes de que desaparecieran, vi algo que me heló la sangre. No pude procesarlo en ese momento, pero ahora, recordando, podía verlo con claridad. Había algo extraño en la palma de su mano, algo que no era humano. Una especie de marca como si estuviera quemada, con símbolos que nunca había visto antes. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero ahora no estaba tan seguro. De alguna forma, esas marcas me perseguían, y no podía quitármelas de la cabeza. Una tarde, mientras caminaba por el parque de mi ciudad, vi a un hombre sentado en un banco, con la mirada perdida. Estaba muy cerca de la entrada, donde el sol aún se mantenía alto, pero algo en su actitud me hizo detenerme. Su rostro era delgado, de ojos profundos, y parecía completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su mirada hizo que mi corazón diera un vuelco. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. No pude moverme, no pude hablar. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire alrededor de él se volviera más denso. Cuando estuvo cerca, me dijo, con una voz tranquila, pero que parecía retumbar dentro de mí: ya sabes lo que viste, Javier. Ya sabes lo que eres ahora. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció frente a mí, como si se hubiese fundido con la sombra del árbol bajo el cual estaba sentado. Un escalofrío me recorrió, y la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. La atmósfera a mi alrededor se volvió densa, como si algo estuviera observando, esperando. Corrí sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. No sabía qué había pasado allí, ni quién era ese hombre,
pero una parte de mí sabía que todo estaba relacionado con lo que había experimentado en la carretera. Mi vida, desde esa noche, ya no fue la misma. Algo me estaba siguiendo, algo que no entendía, pero que estaba muy lejos de ser un simple sueño o una pesadilla. Sabía que los vigilantes, esos hombres en la niebla, no eran solo una historia. Y lo peor era que ahora, algo dentro de mí estaba despertando. Algo que no sabía cómo controlar ni cómo enfrentarlo, que había comenzado aquella noche. ¿Qué buscaban esos seres? Esas preguntas seguían rondando mi mente, pero ahora ya sabía que las respuestas, si es que alguna vez las encontraba, no me traerían paz. Y lo más aterrador era que podía sentir que lo peor aún estaba por venir. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de inquietudes y miedos que no podía sacudir. La vida seguía su curso, pero yo ya no era el mismo. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía la presencia de algo observándome desde las sombras. Durante el día, a veces, me encontraba mirando hacia la carretera, sin motivo alguno, como si esperara ver algo que nunca quise ver. Una tarde, mientras trabajaba en un transporte, me llegó una llamada de uno de los compañeros de la empresa. Estaba nervioso, y su voz sonaba baja, como si no quisiera que nadie lo escuchara. «Javier, ¿te acuerdas de la carretera donde te pasó todo eso?», me preguntó casi susurrando. «Te advierto que no vayas por allí otra vez». Al principio no entendí lo que quería decir, pero luego continuó. «Al parecer, algunas personas han empezado a hablar de algo extraño. Muchos taxistas, sobre todo aquellos que trabajan de noche, han tenido experiencias similares. Han visto cosas en la niebla, han escuchado voces, y algunos incluso aseguran que los hombres que tú viste no están vivos, o no son lo que parecen». Mi respiración se detuvo por un momento, y sentí cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Todo lo que había vivido estaba empezando a tener más sentido, pero al mismo tiempo me llenaba de terror. Pensé en el hombre de la marca extraña en la mano, en su mirada penetrante y sus palabras misteriosas. Ahora, con las palabras de mi compañero, supe que no estaba loco. No era el único que había visto algo más allá de lo que la mente humana podría comprender. Lo peor de todo fue cuando él me dijo que no era el primero. Otros como él habían tenido encuentros similares en la misma zona, con esos vigilantes, y algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro. El pavor se apoderó de mí cuando comprendí que no había sido una coincidencia. Había algo en esa carretera, algo oscuro, algo antiguo que se mantenía oculto, esperando, y yo había sido parte de ello. El siguiente paso fue hablar con alguien más. A pesar de mi miedo, sabía que tenía que obtener más respuestas. Decidí hablar con un viejo amigo de mi familia, un hombre llamado Don Luis, que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Le conté lo que me había pasado y lo que había escuchado de los demás. Él al principio me miró como si fuera una locura, pero luego su rostro cambió. Se quedó en silencio durante unos momentos, y cuando habló, su voz era baja, casi temerosa. «¿Tú has visto a los vigilantes, verdad, Javier?», preguntó casi sin inmutarse. Mi cuerpo se tensó ante esas palabras, como si hubiera sido descubierto por algo mucho más grande y más antiguo de lo que había imaginado. «Ellos no son humanos, Javier. Nadie que los haya visto puede olvidarlos. Algunos dicen que son seres que han existido desde antes de que la gente se asentara en esta región. Se alimentan de la energía de aquellos que se atreven a acercarse, y...» hizo una pausa. «No puedes deshacerte de ellos. Lo que viste, lo que sentiste, eso está marcado en ti ahora. Ellos no olvidan, y lo que buscan, no se detienen hasta conseguirlo». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, y algo dentro de mí, algo oscuro, comenzó a crecer. Sentía que la pesadilla de esa noche en la carretera nunca iba a terminar, que ahora era parte de algo mucho más grande que yo, algo que no podía controlar. Esa misma noche, después de hablar con Don Luis, decidí que ya no podía seguir viviendo con esta carga. No podía dejar que mi vida se viera consumida por el miedo. Por más aterrador que fuera, sabía que tenía que regresar.
Tenía que volver a la carretera, al lugar donde todo había comenzado, enfrentarme a lo que fuera que acechaba allí. Y si había algo que debía hacer, algo que tenía que entender, era lo que ellos querían de mí. Tomé el coche, conduje hacia la oscuridad, con el sonido de las ruedas sobre el asfalto, como si fuera un camino inevitable. En mi mente, solo había una pregunta: ¿qué más me quedaba por ver? ¿Estaba listo para enfrentarme a lo que había cruzado mi camino esa noche? Sabía que esa noche sería diferente, que las respuestas llegarían a un precio muy alto. Y así, con la niebla comenzando a envolverme de nuevo, con la sensación de que algo más allá de mi comprensión me observaba desde las sombras, comencé a darme cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que había sido un encuentro aterrador se había convertido en una lucha por comprender algo mucho más grande, algo que me perseguiría, sin importar dónde estuviera, y no sabía si alguna vez lograría escapar de ello. He pasado más de 20 años en la carretera, recorriendo rutas que pocos se atreven a transitar de noche. Hay cosas que uno aprende con el tiempo: qué gasolineras evitar, en qué paradores se puede dormir tranquilo y qué atajos es mejor ignorar. Pero hay algo para lo que nadie te prepara: las cosas que ves cuando crees estar solo. Esa noche llevaba una carga de maquinaria pesada desde Monterrey hasta Ensenada. Un trayecto largo, de casi 2 días, pero estaba acostumbrado. Ya había cruzado Coahuila y me adentraba en el desierto de Sonora, un tramo monótono donde la carretera parece extenderse hasta el infinito. La noche había caído hacía unas horas y la temperatura descendía rápido. Encendí la calefacción y revisé los indicadores del tablero. Todo en orden. La radio apenas alcanzaba a sintonizar una estación con música norteña distorsionada por la estática. No había visto otro tráiler en un buen rato, lo cual era extraño. Esa ruta siempre tenía tráfico de carga, pero esa noche la carretera era solo mía, o al menos eso creí. A lo lejos, entre la bruma del desierto, apareció un par de luces traseras. Reduje un poco la velocidad a medida que me acercaba. Era otro tráiler, avanzando a un ritmo estable. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que la caja no tenía logotipos ni reflejantes, como si llevara años sin mantenimiento. Pensé en rebasarlo, pero algo me hizo dudar. Miré hacia la cabina por un segundo, esperando ver al conductor, pero los vidrios eran tan oscuros que no se distinguía nada. Encendí las luces altas por un instante. No había nadie al volante. Mi piel se erizó. Reduje la velocidad, sin atreverme a adelantarlo. El tráiler seguía su camino, avanzando como si nada, como si alguien o algo lo estuviera conduciendo sin necesidad de manos. Intenté convencerme de que quizá no lo había visto bien, que tal vez el conductor era solo un tipo bajo, agachado revisando algo en la cabina, hasta que sucedió lo inexplicable. Las luces traseras del tráiler parpadearon, no como cuando alguien pisa el freno. Fue algo diferente. Un destello intermitente, como si me estuviera enviando una señal. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, sin previo aviso, el tráiler se desvió abruptamente hacia el carril contrario. Por instinto, giré el volante a la derecha y pisé el freno, casi saliéndome del camino. Sentí el peso de la carga balancearse detrás de mí, pero logré mantener el control. Cuando levanté la vista, el tráiler había desaparecido. No había rastro de él. Ni luces traseras a la distancia, ni huellas en el asfalto. Solo la carretera vacía y el eco de mi propia respiración agitada. Quise pensar que todo había sido un truco de mi mente, el cansancio jugando conmigo. Pero entonces, mi radio, que hasta ese momento solo transmitía estática, se encendió de golpe. La señal era débil, pero reconocí el sonido. Era una risa baja, entrecortada, como si alguien, en algún punto de la carretera, estuviera divirtiéndose conmigo. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Miré por los espejos, esperando ver alguna señal de aquel tráiler que había desaparecido. Nada, solo la carretera interminable y la oscuridad cerrada del desierto. Pero la risa seguía ahí. No venía de la radio, no exactamente. Parecía surgir de algún punto dentro de la cabina, como si alguien estuviera sentado detrás de mí, susurrando entre dientes.
Tragué saliva y apagué la radio de golpe. El silencio que quedó fue peor. Intenté concentrarme en el camino, en seguir conduciendo, en dejar atrás esa parte del desierto lo más rápido posible. Pero el aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si algo invisible estuviera conmigo. Y entonces lo vi. A unos metros adelante, había alguien en medio de la carretera. Era una figura delgada, de pie en la línea divisoria con los brazos colgando a los lados. Iba vestido con algo oscuro, y su rostro estaba oculto por la sombra de un sombrero ancho. No podía frenar de golpe sin arriesgarme a volcar el tráiler, así que toqué el claxon con fuerza. La figura no se movió. Los segundos parecían alargarse. El impacto era inminente, pero en el último momento, desapareció. No se hizo a un lado. No corrió. Simplemente dejó de estar ahí. Pasé por encima de donde había estado sin sentir ningún golpe, sin oír ningún ruido. Solo el latido acelerado en mis oídos y el eco de mi propia respiración. El escalofrío recorrió mi espalda. No quise mirar por los espejos. No quise ver si ahora estaba sentado en el asiento del copiloto. Apreté el acelerador. Tenía que salir de ahí. El tablero marcaba que el siguiente parador estaba a unos kilómetros. Solo tenía que aguantar hasta llegar. Pero algo dentro de mí sabía que la carretera no me dejaría ir tan fácil. El rugido del motor era lo único que me mantenía anclado a la realidad. No podía permitirme pensar demasiado en lo que acababa de pasar. La carretera seguía extendiéndose frente a mí, sin ningún otro vehículo a la vista. El parador estaba a pocos kilómetros. Si lograba llegar, tal vez podría bajarme, estirar las piernas y aclarar mi cabeza, pero el camino parecía alargarse. El letrero que indicaba la gasolinera más cercana había pasado hacía rato, pero el parador nunca aparecía. Miré el GPS. La señal estaba perdida. Un sudor frío me recorrió la espalda. No era posible. Había pasado por esa ruta muchas veces. El parador siempre estaba ahí, justo después de la curva grande. Y sin embargo, no había ninguna curva, solo el mismo tramo recto, interminable. El cansancio comenzó a pesarme en los párpados. Sentía la cabeza densa, como si llevara días sin dormir. Parpadeé varias veces y me froté la cara, pero el sueño se volvió más fuerte, pegajoso, como si algo me estuviera arrastrando a él. Entonces la radio se encendió otra vez. Ya casi llegas. El aire se me atoró en la garganta. Era una voz baja, ronca, como si la señal estuviera llena de interferencia. Giré los diales de la radio frenéticamente, pero la voz seguía ahí, distorsionada, mezclada con la estática. Te estamos esperando. La cabina se sintió más fría de golpe. No estaba solo. Algo se movió en el espejo retrovisor. No quería mirar. Sabía que si lo hacía vería algo que no debía, pero el instinto me ganó. Mis ojos se encontraron con el reflejo, y ahí, en el asiento del copiloto, había alguien sentado. Su rostro era imposible de ver, cubierto por una sombra que no debía estar ahí. Pero su silueta era clara. Un sombrero ancho, ropa oscura, las manos sobre las rodillas, como si llevara horas esperando el momento perfecto para hacerse notar. Mi cuerpo se paralizó. No estaba soñando. No era mi imaginación. La figura en el asiento giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió. La sonrisa fue lo que me rompió. No era una sonrisa humana. No estaba hecha para mostrar calidez ni simpatía, sino algo mucho más oscuro. Algo que, a medida que observaba, sentía que me absorbía. Mi piel se erizó de tal forma que el frío me caló hasta los huesos, como si la misma presencia del ser estuviera robándome la vida lentamente. Mis manos temblaron al volante, y mi respiración se hizo entrecortada. Mi mente gritaba que debía voltear y enfrentar lo que sea que estuviera ahí, pero mis ojos no podían apartarse de esa figura. Era real. El sombrero se hundía en las sombras, pero los ojos, esos ojos, eran lo único que brillaba con una luz extraña, un resplandor amarillo, como el reflejo de algo que jamás había sido humano. Un brillo que me atrapaba, que me dejaba sin aliento. De repente el vehículo comenzó a deslizarse. No estaba moviéndolo yo. El volante giraba solo, la velocidad disminuía por sí misma, y el motor ya no rugía con fuerza. Me estaba dejando llevar. Mi corazón latió con fuerza y como un reflejo, giré la cabeza para mirar al frente.
La carretera seguía extendiéndose sin fin, pero había algo extraño. Había un túnel de oscuridad adelante, un espacio negro que no estaba ahí antes, un vacío que no era parte de la ruta que conocía. ¿Cómo había aparecido? La figura en el asiento del copiloto comenzó a reír, esa risa baja y arrastrada que ya había escuchado antes. La risa de la radio, esa risa que parecía provenir de las entrañas mismas de la carretera. Era como si la misma carretera estuviera viva, aguardando a que cayera en su trampa. La risa se hizo más fuerte, más cercana, mientras la cabina se llenaba de una niebla espesa, una neblina negra que empañaba los vidrios. Ya no podía ver nada a través de ellos. El mundo fuera de mi camión se había desvanecido en esa oscuridad. De repente el motor se apagó. El silencio fue absoluto. Ya no podía escuchar el sonido de las llantas en el asfalto, ni siquiera el viento, solo la risa, que ahora resonaba en mis oídos como un eco interminable. Me di cuenta de algo. No había señales. No había estrellas en el cielo. No había ni un solo reflejo de luz. Estaba atrapado en un lugar que ya no pertenecía a este mundo. Un lugar que no podía comprender. Y en ese instante supe que no estaba solo. Nunca lo había estado. La figura en el asiento del copiloto se inclinó hacia mí, su rostro ahora visible, aunque aún cubierto por la sombra de su sombrero, y en sus labios esas palabras que nunca podré olvidar. Te estábamos esperando, compañero.